Buenas noches a todos los que ya están conectados. Faltan 5 para las 9 y pues voy a charlar con ustedes un momento mientras son las 9 de la noche. Llevo ya 4 sesiones con esta y uno aprende siempre. Todo estaba perfectamente organizado, todo listo, y resulta que las 3 anteriores charlas fueron de día, con luz de día. Hoy es con luz ya de bombillos, de lámparas, y llego yo y empiezo a hacer la prueba y parecía el conde Drácula. Claro, la luz desde arriba no me iluminaba bien y me producía una serie de sombras terribles. Entonces, afortunadamente se hacen pruebas con suficiente tiempo y pues hacer cambios en la iluminación y dejar todo pues listo como está ahora. Pero si uno no hubiera hecho las pruebas, habría sido terrible. Esa es la ventaja de hacer las cosas con planeación, de hacer las cosas anticipadamente. Eli, muchas gracias por confirmar que todo está bien. Entonces eso les cuento. Uno no puede considerar que siempre se las sabe todas. 3 transmisiones de día y resulta que esta transmisión de noche era totalmente diferente. Las cosas son así, por eso no hay que improvisar. Ese es uno de los problemas que tenemos, especialmente los colombianos. Nosotros somos muy amigos de la improvisación y la improvisación no lleva a nada bueno. Con suficiente tiempo se hacen las pruebas, con suficiente tiempo se hacen los ensayos, y así debe ser en todo. Debe haber una planeación, debe haber una organización. En eso nos diferenciamos de otras civilizaciones, podríamos decir, que tienen dentro de su modus operandi el planear, el probar y el organizar con tiempo. Son aprendizajes que uno tiene. Uno no puede estar seguro de que se las sabe todas. Uno tiene que estar pensando que las cosas pueden cambiar como cambiaron hoy, y ustedes vieran cómo está esto. Un poco de lámparas, las luces de arriba tapadas porque era terrible. Bueno, ya son las 9 de la noche. Bienvenidos una vez más. Agradezco a Eliana y a Andrés de Fundación Mi Colmena por invitarme otra vez a tener una charla con tantas personas que han estado acompañándonos desde hace ya casi 3 meses con estas presentaciones que ha venido montando y organizando Fundación Mi Colmena. Para mí es un privilegio que me inviten y un privilegio que ustedes estén esta noche conmigo y que podamos charlar un poco sobre el tema de hoy, y es tener brújula, que cada uno tengan un sentido en su vida. ¿Cómo tener un sentido en su vida? A mí se me ocurrió el tema de hoy porque como coach que soy, estuve en una charla o estuve en una sesión de coaching
con un ejecutivo de una empresa importante y me dijo, el problema que yo tengo es que no le veo sentido a mi vida. Dije, no es la primera persona a la que le escucho esto. Entonces cuando Eliana me pidió el favor de que le diera un tema, dije, este es el tema preciso. Y ustedes ven aquí detrás de mí una brújula de mi colección. Yo tengo, les cuento, una colección de brújulas, tengo casi 60 brújulas. En alguna oportunidad cuando estábamos en una charla, alguien me preguntó, ¿y qué hace usted para tener tanta brújula? ¿Por qué le dio por coleccionar brújulas? Y alguien de los que está también allá en el público contestó, es que nunca sabe para dónde va. De verdad, yo no puedo decir que todos los momentos de mi vida he sabido para dónde voy. Es más, durante muchos años yo no sabía para dónde iba. Simplemente era una persona más como todas que trabajan, que se desempeñan muy bien en su actividad, pero realmente no tenía claro un objetivo en mi vida. Hoy vamos a charlar un rato alrededor de eso. Vamos a charlar alrededor de lo que es ver un objetivo en la vida. Arranco contándoles una historia de un personaje que pude tener contacto durante unos 15 años, después lo dejé de ver y después lo volví a encontrar unos 10 años después. Yo lo conocí poco después de que él había pasado de ser cotero en una empresa transportadora, en una empresa que traía carga, que movía carga de Colombia hacia el exterior y del exterior hacia Colombia. En ese momento él tenía 20 años y me lo presentaron porque me llamó mucho la atención la historia de él en ese momento. Él había comenzado siendo un cotero, subiendo, bajando carga, y me comentaba, es que me aburrí de que yo tenía muchas ideas que podían mejorar el funcionamiento de la empresa. Pero yo, con cuarto de bachillerato, lo que equivale a noveno de hoy, no podía pensar en que mis ideas fueran bien recibidas. Yo podía aportar a la empresa muchas ideas porque yo estaba metido en el día a día del manejo de la carga. Pero además cuando me lo presentaron, y esa fue la razón por la cual me presentaron, fue porque él en ese momento sabía hablar muy bien inglés. No muy bien, sabía hablar inglés. Y por eso quise conocerlo. Le dije, bueno, ¿y qué pasó con el inglés? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Me dijo, mire, es que yo me aburrí de mover cajas, que me decían que había que tener cuidado, que había que mantenerlas verticales, que había que no apilonar más de 3 o 4 cajas. Pero yo veía letreros en inglés y quería saber qué decían esos letreros. Entonces me compré un diccionario. Y cuando me compré el diccionario empecé a traducir lo que decía ahí. Pero el diccionario no era muy cómodo, porque a pesar de que era de bolsillo, no como el Larousse de bolsillo, ¿no? Como el pequeño Larousse, que era una cosa así gigante, sino él me lo mostró porque lo tenía ahí.
no era práctico. Entonces dijo, voy a aprender inglés. Y fue y averiguó en institutos donde podía estudiar inglés cuánto valía. ¿Y qué pasó? Tenía que pagar mensualmente casi lo que él se ganaba, porque él ganaba el salario mínimo. Alguien le contó que podía estudiar, que podía aprender en el SENA. Entonces se compró un computador de segunda, y aprendió a manejar el computador y se inscribió en el SENA. Y todos los días llegaba a su casa y él me decía, en vez de dormir y ver televisión, me dedicaba 2 horas diarias a estudiar inglés del SENA. A los 8 meses manejaba bastante bien el inglés, es decir, lo normal para lo que se puede aprender en 8 meses, y fue y le dijo al jefe, oiga jefe, bienvenida Marcela, bienvenida Katy Martínez, llegó y le dijo al jefe, jefe, yo ya sé hablar inglés. Claro, era decir mucho, pero el jefe le dijo, ¿cómo así? ¿Y de dónde acá usted aprendió a hablar inglés? Pues hágame una prueba. El jefe llegó y empezó a hablarle y a hacerle unas preguntas y dijo, oiga, precisamente nosotros necesitábamos buscar a alguien para un puesto que debe saber el inglés más o menos que el que usted sabe. Él inmediatamente fue ascendido y ese puesto tenía el doble de remuneración de la que él estaba teniendo en ese momento. Pero él no se quedó ahí. Su objetivo, su brújula, era dar ideas para que la empresa mejorara. Pero él decía, yo con 4º de bachillerato, 9º, no me voy a ser tenido en cuenta. Entonces dijo, tengo que terminar el bachillerato. Y terminó el bachillerato. Y después, ya, ahí fue cuando yo lo conocí. Pero yo tenía vinculación, tenía cierta cercanía con esa empresa. Y yo volvía cada año más o menos, cada año y medio a esa empresa. Y cada vez que volvía, preguntaba por él. Me decían, no, él ahora está estudiando administración. Y a veces yo bajaba y hablaba con él. Pues resulta que él perfeccionó su inglés porque ya tenía dinero para pagarse un instituto. Y además terminó administración de empresas. Lógicamente en la empresa se aprovecharon ese conocimiento, ese desarrollo de él y lo siguieron ascendiendo. En ese momento llegó a ser jefe de una sección importante y ya pues era una persona que tenía un muy buen sueldo, era un ejecutivo que hacía 12 años más o menos, 14 años, había comenzado como cotero. Después dejé de volver a esa empresa y como a los 5 o 6 años volví otra vez y pregunté, él se llama Roberto, le dije, ¿qué hubo, Roberto? Me dijeron, no, él está ahora en Miami. ¿Cómo así? Pues lo trasladaron a Miami gracias a aportes que él hizo para mejorar los procedimientos de la empresa y porque allá la empresa había abierto una subsidiaria y qué mejor que él, hablaba perfecto inglés y se fue para Miami a manejar la operación de Centroamérica, incluida hasta Colombia, con Estados Unidos. Después de eso, pasaron los años y hace 5 o 6 años volví a encontrarme con el presidente de la compañía y me contó que él ya
ya no estaba con ellos. Había hecho muchísimos aportes a la empresa y ahora había fundado su propia empresa. Eso es una persona que tiene claro un objetivo en la vida. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no tenemos objetivos en la vida? Nos pasa lo de Alicia en el País de las Maravillas. Alguno de ustedes ha leído el cuento en donde se ve que Alicia va por el bosque y hay varios caminos que coger en un sitio determinado. Y le pregunta al gato, un gato que no era nada simpático, le dice, oye gato, dime, ¿qué camino debo coger? Y el gato le dice, ¿para dónde vas, Alicia? Y Alicia le dice, no sé para dónde voy. Entonces el gato le contesta, pues ¿qué importa qué camino cojas si no sabes para dónde vas? Eso es lo que nos puede pasar permanentemente o en momentos en nuestra vida, que no tenemos un fin, no tenemos un objetivo claro en la vida. Entonces, ¿qué importa qué camino cojamos? Podemos terminar una universidad, podemos hacer un máster, una especialización, lo que sea, pero en muchas oportunidades el objetivo es ganar más plata. Eso no es un objetivo, eso es simplemente el deseo de tener más, pero no hay un fin, no hay un objetivo para alcanzar ni a mediano ni a largo plazo. ¿Cuántos profesionales, cuántos empleados en niveles en una empresa se van de una empresa a otra simplemente porque les ofrecen un poquito más y no caen en cuenta que ahí en esa empresa podrían haber hecho carrera, podrían haber progresado y podrían haber hecho más por la empresa, que al final les va a servir a ellos. Pero no, simplemente están dejándose llevar por el día a día. Hay otras personas que prefieren estar como esta barca, ancladas con la seguridad. No se quieren mover, no tienen objetivos, están en su zona de confort. Y eso es también limitante, porque cuando yo estoy en mi zona de confort, no voy a progresar. Ustedes pueden haber oído en muchas oportunidades aquellas historias de que no, mi papá, él vivió aquí toda la vida y trabajó toda la vida en tal empresa. Allá le dieron el premio de los 25, de los 30, de los 40 años. Realmente es estar en la zona de confort. Hay otras personas que se dejan llevar por la corriente. Ustedes ven esta niña que va ahí con los brazos arriba y se deja llevar por la corriente. No le importa si va más rápido, si va más despacio, si va a la orilla izquierda o a la orilla derecha del río. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos sentido así? No nos importa si vamos a llegar al lado izquierdo o al lado derecho. No nos importa qué vamos a hacer con nuestra vida. Simplemente se nos van apareciendo los puestos, los trabajos, oportunidades de estudio y las vamos cogiendo porque se nos van apareciendo. Pero no tenemos un objetivo, no tenemos esa brújula. Esta brújula es una de las brújulas de mi colección en donde podamos dirigirnos hacia un objetivo que puede estar a 1, 2, 3, 5, 10 años.
porque vamos a ver cómo los objetivos que nos ponemos tienen etapas. Lo ideal es que tomemos el control de nuestras vidas, de nuestra barca, y podamos definir para dónde vamos. Pero no que nos pase como Alicia, sino que cojamos esa brújula y definamos nuestro rumbo, nuestro objetivo. Por eso es importante que además empecemos a fijarnos nuestras metas. La fijación de metas es lo más importante que nosotros podemos hacer. Voy a arrancar para trabajar alrededor de las metas con algo que se llama el círculo dorado. Eso es basado en varios libros que ha escrito Simon Sinek. Y él habla de que las personas deben tener inicialmente un porqué. Deben arrancar con un porqué. Ese porqué de Roberto, el muchacho o este señor que les hablaba, era que él quería aportar sus ideas, quería aportar sus conocimientos en el día a día de la marcha de la empresa para que esa empresa mejorara. Ese era el porqué de él. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el porqué de ustedes? Piensen en ese porqué, porque en muchas oportunidades ese porqué se va simplemente en que yo quiero ganar plata. Yo hago esto porque quiero ganar más dinero. Yo hago esto porque quiero mejorar mi sueldo. Yo hago esto, pero no hay un objetivo a largo plazo. Y cuando las cosas se quedan en que es plata y plata y plata, realmente no hay un proceso de crecimiento. No hay un proceso de alcanzar el objetivo, porque la plata está ahí. La plata es un medio, pero no debe ser el objetivo, no debe ser mi porqué. Entonces Simon Sinek dice que los porqués se basan en los motivos y creencias de cada persona, lo que yo creo que debo hacer, lo que me motiva a actuar. Eso es lo que debo poner en mi brújula que me mueva hacia allá. Después viene el cómo. ¿Cómo voy a hacerlo? En el caso de Roberto fue tomar sus clases de inglés, terminar su bachillerato, hacer su administración de empresas. Ese era el cómo, para poder aportar, porque él lo que quería era aportar sus ideas y sus conocimientos al crecimiento de esa empresa. Eso se basa en un proceso, se basa en sistemas, es un proceso. Fíjense, los procesos son poco a poco. Lo que hizo, terminar bachillerato, seguir universidad, etcétera, etcétera. Ese es el cómo. Y después viene el qué. El qué es lo que voy a hacer. Cada vez que él alcanzaba una meta, él tenía un qué. Ya, ese qué era lo que él podía ya hacer. Era el resultado tangible a lo que él hacía por su empresa, a lo que él había aprendido. Era el qué. En algunas oportunidades ustedes han oído hablar de esto al revés. Primero el qué, después el cómo y después el por qué. Simon Sinek trabajó analizando la esencia de las empresas que tenían éxito en el mercado, de las personas que tenían éxito en la vida, y se dio cuenta que eran personas que tenían claramente un porqué. Ustedes van a ver, por ejemplo, a Martin Luther King.
Martin Luther King, en su discurso de Tengo un sueño, él trabajaba, era por el sueño de que hubiera una unión, de que no hubiera segregación racial. Ese era el sueño de Martin Luther King. Y eso hizo que él lograra arrastrar millones de personas. Todas las personas que tienen objetivos claros son verdaderos líderes. Y no son solamente líderes personales, sino son líderes en sus empresas, son líderes en su vida, porque arrastran, porque la gente cree en ellos. Aquí ven ustedes el libro que escribió Simon Sinek, que se llama Empieza con el porqué. Es un libro que vale la pena que lo busquen, que lo lean. Es un libro fácil de bajar, lo pueden encontrar en Amazon y es muy económico. Y tiene muchos otros libros alrededor de esas ideas. Vale la pena que trabajen y busquen más ejemplos y cómo él presenta diferentes empresas y diferentes personas alrededor del porqué. Metas. Hablamos hace un momento de metas. Y eso que no estamos hablando de sueños. Porque es que hay personas que dicen, es que yo tengo un sueño, hacer aquello. Pero es que los sueños se quedan en sueños, si yo no los convierto en una meta. Pero esa meta tiene problemas. Algún instituto en Estados Unidos hizo hace unos años unos estudios viendo a ver quiénes tenían metas y qué hacían con sus metas. Y encontraron que solamente el 12% de las personas realmente tenían sus metas claras y las tenían en su mente. Mi meta es estudiar tal carrera, mi meta es ir a Europa, mi meta es comprarme un carro de tales especificaciones, pero lo tienen aquí. Y se descubrió que la gran mayoría de las personas que tienen esas metas solamente aquí no logran llevarlas a cabo, porque las metas deben estar escritas. Y ahí es donde los invito a que esos objetivos, ese punto con el que quieren llegar, ese sentido que le quieren dar a la vida, lo escriban. Se encontró que solamente el 3% de las personas tienen las metas escritas. Y eso es muy valioso, porque las metas, cuando yo las escribo, y ya vamos a ver más adelante cómo las debo escribir, es que me sirven. Si yo no las escribo, las metas se quedan dando vueltas aquí en esta cabeza y se quedan en la nada en la mayoría de los casos. Hay un acróstico alrededor de las metas. Y es que las metas deben ser medibles. Yo debo poder medir la meta. El otro día, o hace un tiempo, hablaba yo con alguien que me decía, no, es que yo quiero bajar de peso. ¿Cuánto vas a bajar de peso? Me decía, no, yo voy a bajar de peso, tengo que bajar 10 kilos. Bueno, ¿y cuánto estás pesando ahora? No, no tengo ni idea. Pero ¿cómo va a bajar 10 kilos si no sabe cuánto pesa ahora? Uno tiene que conocer de dónde arranca, cuál es el punto inicial de la meta. Y cuando uno ya sabe dónde arranca,
pues tiene que ver cómo la va midiendo. Entonces ahí me compro una báscula, hoy peso tanto y cada X tiempo voy a ir mirando cuánto voy bajando de peso para ver si voy a alcanzar mi meta. Si no, pues no estoy haciendo nada, estoy perdiendo mi tiempo. Las metas deben ser específicas y claras. Es decir, yo no puedo decir, no, es que voy a bajar de peso, ¿no? Yo no puedo decir eso. No puedo decir, es que me quiero comprar un carro. Eso se queda en nada. Y todavía peor si decimos, como decimos, o como dicen muchos colombianos, es que mi objetivo es comprarme un carrito. Este año me voy a comprar un carrito. O es que me quiero comprar un carrito. Diminutivo, ¿no? Pensar en pequeño. No, pensemos en que me quiero comprar un carro. Así sea de segunda, así sea un carro que pues sea apenas lo que yo puedo alcanzar con lo que puedo hacer. Pero ese diminutivo de estar diciendo mi carrito, mi casita, no, yo quiero comprarme un carro específicamente. Ese es el segundo aspecto importante para alcanzar una meta. Viene el tercero, que es que la meta tiene que estar establecida en el tiempo. Yo no puedo decir, no sirve de nada cuando la meta no tiene un tiempo específico. Si la meta está a la buena de Dios, van a pasar los años y no la voy a cumplir. No, que es que yo quiero ir a Europa. El otro día yo me encontré con una persona que tenía esa meta. Me la dijo en un taller y le dije, bueno, ¿cuál es su meta? No, es que yo quiero ir a Europa. Nunca estableció tiempo, nunca estableció ninguno de los esquemas para cumplir esa meta. Y no ha ido a Europa. Y no va a ir a Europa. Tiene que haber una forma de medir, hay una forma de especificar y tiene que haber un tiempo. Si yo me quiero ir a Europa, tengo que decir cuándo, cuánto voy a ir a ahorrar, cuánto tiempo me voy a dar para ir, cuánto tiempo voy a ver cómo voy a ahorrar ese dinero para poder ir a Europa. Debe ser alcanzable dentro de lo que yo puedo en ese momento, dentro de lo que conozco, dentro de lo que sé, dentro del trabajo, dentro de lo que yo tengo al alcance de mis manos, debo poner esa meta. Ahora, yo llego y digo, bueno, pues quiero comprarme un carro de tales especificaciones. Mi sueldo no me da sino para comprármelo en 3 años. Pero bueno, muestre a ver, yo me lo quiero comprar en un año, pero no con el sueldo. Invéntese otro negocio, invéntese otra forma de recibir dinero para poder comprar ese carro en ese tiempo. O si no, diga, bueno, yo voy a ahorrar tanta plata mensualmente para comprarme el carro. Así va teniendo el dinero para poder alcanzar en un momento determinado, cuando ha establecido un tiempo, ese carro. Y fuera de eso, deben ser significativas. Cuando la meta no es significativa, pues es una meta que no vale la pena. Es decir, no, este año voy a ir de vacaciones a Melgar. Pues eso no es una meta que requiera todo un proceso. Las metas para lograr objetivos en la vida son metas que deben ser significativas,
que deben exigir un esfuerzo, que deben exigir que yo pueda hacer todo esto que aparece aquí. Y esa de verdad es una meta que se justifica y es una meta para la cual yo puedo trabajar y debo trabajar. Tengo que estar pendiente de si la meta la estoy cumpliendo. Tengo que revisarla. Quiero comprarme el carro, quiero bajar de peso. Pues mi objetivo es bajar 10 kilos en 5 meses. Debo bajar 2 kilos mensuales. Entonces estar mirando si estoy bajando los 2 kilos mensuales. Si estoy ahorrando el dinero suficiente para lograr comprarme el carro que yo quiera en el momento que yo quiero. Y si no, hacer los ajustes y ser persistentes. Tenemos que ser persistentes en las metas. Si yo llego y, como se dice, boto la toalla, pues ¿para qué me esforcé en alcanzar esa meta? Ustedes ven aquí a este personaje subiendo esta roca. Eso lo podemos asimilar, por ejemplo, con los alpinistas. Los alpinistas quieren llegar a la cumbre de una montaña. Pero ¿qué pasa si faltando 200 metros para llegar a la cumbre se dan por vencidos? Pues todo el esfuerzo que hicieron para subir 4.000 o 5.000 o 6.000 metros queda perdido. Hay que ser persistentes, hay que trabajar, hay que estar siguiendo el cumplimiento de esa meta. Hay que celebrar los avances. Eso es algo que nos ayuda a motivarnos. Nosotros mismos tenemos que motivarnos. Yo cuando quiero lograr una meta, pues el que más se debe premiar por lograrla es uno mismo. Muy bueno si lo podemos compartir con otras personas. Y eso es una cosa importante en las metas. Cuando yo tengo una meta y la comparto con otras personas que realmente comparten mi vida, que son importantes para mí, eso me ayuda, porque yo me estoy esforzando por demostrarle a esas personas que quiero en cumplir la meta. Yo estoy esforzándome a que no le puedo fallar a esa persona. Por eso ese es uno de los aspectos buenos para mencionar cuando yo quiero lograr una meta. Y cuando la estoy logrando, bueno, mire, vamos bien en la meta. Bueno, no se va a gastar la plata en la celebración, la plata de un mes de ahorros en la celebración, pero sí darse, premiarse, decirse, bueno, voy bien, voy alcanzando el objetivo, vamos bien. A veces se falla por N motivos. Estoy ahorrando para el carro y desafortunadamente se dañó el calentador, me tocó comprar una nevera nueva porque se fundió, o simplemente no fui juicioso para ahorrar este mes o estos 2 meses. Entonces, pues hacer un análisis. ¿Por qué cometí yo ese error? ¿Por qué fallé? Y seguir adelante. Seguir, como veíamos atrás, persistir en el cumplimiento de la meta. Las metas tienen que estar basadas en mis fortalezas. Yo no puedo hacer una meta que no esté basada en mis fortalezas. Yo tengo que ver qué tengo. Si me falla algo, tengo que ver qué tengo que aprender, qué habilidades debo desarrollar.
¿Qué comportamientos debo cambiar? Eso es importante. Yo tengo unas fortalezas y soy consciente de que realmente puedo con esas fortalezas, pero tengo que mirar cómo debo complementarlas además. Tengo que mirar si la meta realmente es realista, si los recursos que tengo, si la parte económica es suficiente, si para comprar ese carro necesito que mi señora, que mi papá, que el que sea, también me colaboren en el cumplimiento de esa meta. Así vamos logrando los objetivos. Fíjense, los objetivos, las metas nos llevan hacia un objetivo final. Son metas que nos llevan hacia un objetivo final. Las metas deben tener un plan. Y ese plan no es tenerlo aquí en la cabeza. Yo debo escribirlo. No solamente escribirlo, sino debo llevar un control sobre ese plan. Debo analizar cómo voy cumpliendo con esa meta. Si yo voy día a día o cada X tiempo chequeando si la voy cumpliendo, si voy corto, si realmente estoy bien, pues la mantengo bajo control, pero tengo que tener un plan. Y ese plan es, por ejemplo, para ese viaje a Europa. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es mirar cuánto vale ir a Europa. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a Londres, voy a ir a Francia, voy a ir a donde yo quiera y cuánto me vale. ¿Cuánto debo conseguir mensualmente y cómo voy a conseguir ese dinero? ¿Cuándo debo hacer un anticipo para reservar el hotel, para reservar, para comprar los pasajes? Todo lo que yo quiero hacer debe tener un plan. Si no hay un plan, lo más posible es que yo no esté cumpliendo la meta y que yo no esté alimentando esa meta. Siempre hay que dar un primer paso. Un paso siempre nos lleva a una situación, y es que ese paso no nos lleva a alcanzar la meta, pero sí nos saca del sitio en donde estamos. Entonces tenemos que decidir a dar ese paso, decidirnos a dar ese paso. Y cuando arrancamos, ya nadie nos debe parar, ya nadie nos debe detener. Decisión sin acción es pura ilusión, dice Sandra Mateus en su libro Metas Efectivas. Yo puedo tener una decisión, haber tomado una decisión. Puedo querer hacer lo que quiere hacer este señor saltando. Pero si yo no doy el salto, si yo no cojo impulso para dar el salto, me voy a quedar al otro lado. Por eso las metas tienen que ir acompañadas de una acción. Y esa planeación que hemos hecho es la que nos permite dar los diferentes pasos para alcanzar esa meta. De lo contrario, no lo vamos a hacer. Veíamos al principio lo importante de tener las metas escritas. Ideal tener las metas en un tablero, tener las metas en algún archivo en el computador, pero en un sitio donde las podamos estar viendo, donde podamos estar siguiendo su avance, en donde podamos estar chequeando si las estamos cumpliendo.
acuérdense, el 3% de las personas las escriben y la mayoría de ese 3% que las escriben, que las planean, como vimos, son las personas que van a alcanzar las metas. Entonces, si nosotros vemos esa brújula que yo tenía aquí al principio, esta brújula que yo quiero que me lleve a un objetivo, que es darle sentido a mi vida, esa brújula requiere que yo tenga un porqué claro, y ese porqué tiene un qué, pero ese porqué tiene antes, ese qué tiene antes un cómo, y ese cómo son las diferentes metas que nos vamos a poner en el camino. Ese es el proceso para que nosotros le demos sentido a nuestra vida. No como la barca que vimos amarrada en la orilla de un lago. No como la persona que se deja llevar en la barca por la corriente. Esas personas son las que tienen problemas, que se deprimen, porque dicen, no le veo sentido a mi vida. Este ejecutivo de esta compañía que yo les comenté al principio, una empresa grande, importante, un muy buen sueldo, pero él me decía, yo no soy feliz. No soy feliz porque yo no le veo sentido a mi vida. En el proceso de coaching vamos a trabajar, porque fue la primera sesión que tuvimos, vamos a trabajar en encontrar el sentido de la vida de él. Pero ya por lo menos el hecho de que él se haya acercado a un coach para encontrarle sentido a la vida ya es un paso importante. Ya es un paso que podemos decir, ese paso que dijimos, que no lo lleva a ningún lado, pero sí lo saca de donde está en este momento. Entonces, yo los invito a que empiecen a mirar dónde está su porqué, que lo tengan claro, que definan cuál es su porqué, y que una vez ya definan cuál es su porqué, establezcan las diferentes metas para lograr alcanzar ese objetivo. Ese objetivo que puede ser tener un carro, pero esa es una meta o un objetivo. Mi objetivo es darle felicidad a mi familia con ese carro. Mi objetivo es que mi familia esté más cómoda con ese carro. Mi objetivo, ese es uno de tantos objetivos, uno de tantos fines. Y qué chévere es que cada día uno se levante y uno diga, hoy voy a trabajar en esto, hoy voy a trabajar en aquello. Voy a ver cómo voy cumpliendo mis metas y voy a ver si voy realmente alcanzando el objetivo que puse para mi vida. Ahora, porque es que la vida va cambiando de objetivos permanentemente. Uno se puede poner un objetivo que es lograr ser el presidente de una compañía, pero esa es una meta, esa es una meta, ese es un objetivo, pero el sentido, el por qué puede ser otro, es analizar y crear la realidad de ese por qué. Veo que hay varias personas siguiendo esta charla. No sé si alguno tiene alguna pregunta, nos quedan unos pocos minutos, o algún comentario que quiera aportar a esta charla que tuvimos.
aquí aparece detrás estas tres palabras: el tratar, el intentar y el voy a ver. El tratar, voy a tratar de estudiar inglés este año. Eso es consentirse uno. Eso no compromete. Voy a intentar. Tampoco compromete. Voy a ver si tampoco compromete. Debemos decir voy a. Tachemos esas palabras y lancémonos a hacer las cosas. Lancémonos a proceder, a actuar. Bueno, en nombre de Fundación Mi Colmena, muchas gracias por haber estado esta noche, este rato con nosotros. Los invito a que piensen en su porqué, a que escriban sus metas, a que le den sentido a su vida. No hay nada tan increíble como cada día despertarse uno a ver cómo cumple una meta diferente. Eso de verdad le da a uno felicidad. Cuando uno falla, pues mira a ver qué va a hacer, por qué no lo cumplió, y se vuelve a levantar y vuelve a continuar. Marcela Ruiz dice, decir en voz alta ayuda a que haya compromiso. Eso es muy cierto. Eso equivale a escribirla. Eso equivale además a que yo me oiga y me sienta comprometido conmigo mismo. Y como les decía, si yo la comparto con otra persona, todavía hay más compromiso. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche y una muy buena semana con cumplimiento de metas o escribiendo metas para la semana y para el resto del año. Buenas noches.